Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilia Ortiz Butrón. Yo soy artesana recicladora de la comuna. Pertenezco a un grupo que armamos hace unos años atrás que se llama Cori Amuyam. El grupo es un grupo aymara y mapuche que significa misericordiosa, eterna, la que no envejece. Y principalmente nos dedicamos a lo que es todo lo que es el reciclaje. A nosotros es como nos llamó la atención lo que es una temática de país, de mundo, porque cuando formamos este grupo de artesanas nosotros pensamos en lo que estaba pasando en el mundo, había mucho desecho, la basura no se trata bien y tenemos un país como tan hermoso y que no se sepa hacer esto. Entonces, como artesana, en mi grupo vemos muchas artesanas que hacemos diferentes cosas. Yo me dedico a la cosmética natural, pero mis compañeras se dedican a hacer con cuero, madera, joya y orfebrería maravillosa, con papel. Imagínate hacer reciclaje con papel. Y se trabaja todo lo que uno bota, uno lo puede volver a usar. Mira, hoy en día nosotros formamos parte de un grupo, mi propio grupo de artesanas, somos también parte de una red que se llama el CAC, el Comité Ambientalista Comunal, que somos un grupo de vecinos de acá de la comuna La Granja, y lo que hacemos es reciclar, reutilizar, reducir. Entonces somos un grupo donde hay jóvenes, hay personas mayores, y nos formamos, fíjate, para poder hacer conciencia en los jóvenes, en los niños especialmente, hacer conciencia de que cómo podemos reducir nuestra basura, cómo tratar la basura. En la artesanía llevo ya como 6 años, que yo hago cosmética natural, me dedico a trabajar con todo lo que es las plantas, con hierbas, todo eso, y más o menos hace 6 años empecé en esto. Pero el tema de reciclar, de cuidar el planeta, yo empecé muchos años, cuando yo era adolescente, cuando más o menos era muy lolita. Me impactó mucho un documental que hicieron donde hablaban de cómo estaba muriendo el planeta, cómo estos gases que salen de las fábricas, de todo eso, estábamos matando el planeta. Entonces fue algo que me impactó de adolescente y siempre quedé con las ganas de ayudar, a aportar, a arreglar esto. Ser un granito de arena, claro que yo sé que no lo voy a hacer yo sola o con un grupo, no lo vamos a hacer. Sabemos que esto es a nivel más macro. Le diría a todas las personas que pongan un paralelo, una pausa a sus vidas y piensen realmente que todo lo que ellos están consumiendo, llevando a su mesa, llevando a sus casas, que puedan pensar que comprar con conciencia, usar con conciencia, consumir con conciencia. Que ellos puedan pensar en el día de mañana, dejar un planeta a los jóvenes, a los nietos, un planeta mejor, más amigable, ser personas con valores, recuperar los valores, especialmente que parta de la casa. Pero el mensaje principal es que cuidemos el planeta, que se ve que el planeta está muriendo a manos del ser humano.